Pero sí se unió. De hecho, me está doliendo ahorita. Está rota hacia allá. Hola. Bienvenidos nuevamente a Sin Control Motor. Este espacio donde 3 fisioterapeutas estaremos compartiendo con ustedes las historias, dudas y pues lo que pasa día con día en nuestra consulta para ayudarnos a entender mejor el cuerpo y el dolor. Nosotros no pretendemos ser expertos, no pretendemos dar cátedra absolutamente a nadie y no pretendemos educar a ninguna otra persona, solamente compartir experiencias, pues aprender de ellas. Ándale. Y pues sí, la idea de este podcast es orientarnos y aprender juntos, ¿no? Y compartir chismecito todos los días a partir de una historia y lo que hubiéramos hecho. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre fracturas de cadera, algo en lo que hay que tener demasiado cuidado, mucho ojo, ver cómo abordar de manera adecuada y hasta dónde podemos llegar a realizar ciertas técnicas o hasta dónde llega nuestra capacidad en cuanto a abordar a un paciente cuando tiene alguna de estas lesiones. Okay. Entonces, pues bienvenidos a nuestro episodio número 2. Aguas, casi tiras la botana. Bueno, el día de hoy yo dije, les voy a hablar de nuevo yo, porque me encanta andar en el chisme. E historias tengo hasta para llevar. Entonces, hoy les voy a contar otra historia mía, muy cercana. Porque no te pasó a ti. No me pasó a mí, afortunadamente. Bueno, muy cercana, no me pasó a mí, punto, fin. Y vamos a empezar. Es una paciente de 96 años de edad, sin comorbilidades. ¿Qué quiere decir que no hay comorbilidades? Que no tiene ninguna enfermedad, como diabetes, hipertensión, que son las más comunes. Antecedentes de cáncer. Antecedentes de cáncer, ¿no? Uh-huh. Una persona bastante sana, bastante funcional, podía subir y bajar escaleras por sí sola a los 96 años. Para empezar, ya hay muy pocas personas que llegan a esa edad, ¿no? Y luego, pues muy pocas que pueden subir y bajar escaleras o ser muy independientes en ese sentido. Oye, pues yo quisiera, ¿eh? Yo también. Yo ya no subo escaleras. Desde el gimnasio. Desde ayer me embaré y ya mamé. Ya no subo. Porque vienes muy fit, dice. Bueno. Y cuando esta persona se despierta un día, tiene diferentes cuidadores, todos sus hijos los cuidan día por día, ¿no? Esta persona se despierta un día, va al baño por sí sola, regresa del baño, refiere que ya no siente la pierna y que solo se cayó. Punto. La única comorbilidad que tenía era demencia senil, ¿no? Que es ya un déficit neurológico importante. Entonces la pierna no le reacciona, se cae y le cuesta levantarse mucho. Su cuidador tiene que levantarse a ayudarla, a asistirla, no logra acomodarla, no logra levantarla, grita de dolor, se pone a llorar y pues dice, bueno, la siento porque yo me tengo que ir a trabajar, lo lamento, nos vemos, adiós, muchas gracias. Y que llegue el Se siguiente. acabó. Y que llegue el siguiente y que se encargue de llevarlo al médico. ¿Cuánto tiempo pasó en que llegue la siguiente persona? Yo creo que como una media hora, o sea... Sí salgo. Sí, es bastante. La sientan, llega el siguiente cuidador sin ninguna información y le dice, es que me caí, pero no sentía la pierna, no reaccionaba y ya no puedo moverla. Intentan pasarla a su cama, no saben qué pasó absolutamente bien. La persona que la estaba cuidando no responde las llamadas y lo que hace inmediatamente es intentar cargarla. Esta segunda cuidadora pues es un poco más pequeña, más delgada, no puede mover tanto a la paciente, ¿no? Entonces la llevan a su cama, grita de dolor y le marca pues a todo mundo de decir, oye, ¿qué hacemos? Oye, es que se cayó, oye, ¿y a dónde vamos? ¿Y qué procede? Obviamente yo creo que
no todos esperamos que nos pase algo así. Y cuando nos pasa, curiosamente, aprendemos lo que teníamos que haber hecho ya hasta que hicimos las cosas de forma inadecuada, ¿no? Hasta que la tragedia nos alcanza. Exacto, porque pues nunca pensamos que algo así nos pueda alcanzar, ¿no? Sus hermanos o los familiares más bien de esta persona deciden decirle, ¿sabes qué? Pues nada, que descanse, seguramente pues no es nada Es el moretón, grave, es el golpe y ajá, ya, ¿no? no pasa nada. Ujú. Hay un primer error, ¿no? Y lo siguiente que ocurre es que, pues bueno, pues ¿qué hago? Les hago caso, ¿no? No hay de otra. El dolor sigue incrementando, la Pues este dolorcito inflamación, no... O sea, ella estaba en reposo y... el reposo y dolía, o movía ligeramente, dolía más, o Y sea, era más, un dolor que ujú. no se calmaba, ¿no? Claro, claro. Pasa el tiempo, llega una visita, todo el mundo se entera de que se cayó esta persona y le dice, ¿sabes qué? Pues mejor unos rayos X, ¿no? Oye, pero es que no la podemos mover, ¿qué hacemos? ¿Cómo la llevamos? No hay quien nos pueda llevar, no hay quien nos pueda transportar. Va. Deciden llamar a estos servicios que son a casa, traen los rayos X y se ve una fractura. Fractura de cadera, que tenemos el fémur, que es un huesito, que es como un ¿Micrófono? gancito. Ándale, como un micrófono así, que va encajado Más sencillo. Y esta es tu hueso cadera. ilíaco. Ándale. Y forma la articulación de la cadera. Tenemos dos tipos de fracturas. ¿Cuáles son? Las intracapsulares, que esta va entre lo que es, como decía Manu, entre lo que es el hueso del fémur, que es la cabeza femoral, y todo lo que va en medio junto con el hueso ilíaco. Claro, y se llaman intracapsulares porque pasa lo siguiente. Entre este huesito y este huesito hay una membranita que cubre y esa es la cápsula articular, ¿sale? Encargada de diversas funciones, como por ejemplo lubricar la articulación, proteger, etcétera, ¿no? Y nos mantiene pues esta articulación fija, porque esta articulación es muy inestable, o sea, Muy móvil. muy móvil, ¿no? Entonces, la intracapsular es la que ocurre dentro del cuello femoral y las extracapsulares ocurren en los troquín y troquíteres, que son pequeñas salientes, Son como bordes. chipotitos, como montecitos del hueso, ¿no? Esta tenía, ¿han visto? Vean una cadera. Busquen ahorita en Google una cadera. Una cadera. Tenemos la cabeza, el cuello y un chipotito. Ese chipotito, que es parte del hueso, sale y se desplaza hacia atrás. Entonces es una fractura desplazada. Lo que estaba generando el dolor, la hinchazón, la inflamación, todo. Dicen, ok, se ve algo raro. Obviamente ellos no sabían qué era. Dicen, esto como que no se ve bien. Vamos a llamar al médico ortopedista. Al único médico ortopedista del pueblo. Claro, porque ¿dónde estaban? Pues en un pueblo. ¿En qué pueblo? No vamos a decir los pueblos porque me pueden funar. Ah, bueno. Este, Pero solo había un médico cercano. había un médico cercano. La verdad es que sí estaban cerca de la ciudad. Pero lo más fácil para esta familia fue decir, vamos a llamar al ortopedista que pues, casi siempre viene, ¿no? Este médico les dice, ¿saben qué? Si es una fractura, no se puede hacer nada. Por la edad que tiene, ya no se le puede operar. Entonces, pues que se cueste, que se quede ahí acostada, no la muevan para nada, no la toquen, ahí déjenla. No la vean, no le tomen fotos. Así casi. En esto, lo siguiente que ocurre es que pues todo el mundo dice, pues ya nadie la toque, ya nadie la mueva, ya nadie haga nada, pues porque no queremos que se fracture más, que se mueva más, punto. Pasa el tiempo y obviamente, como les dijimos en el episodio pasado, pues al hecho de que no esté moviéndose algo, se va perdiendo. Pierde fuerza, pierde movilidad, Masa muscular. Empieza a haber atrofia muscular. deterioro neurológico, ¿no? Entonces, esta paciente la vive peor. Aparte, no escuchaba bien, entonces fue un proceso bastante difícil para que pudieran darle el medicamento, entra en depresión. Acuérdense que les dije que era una paciente súper activa, entonces el hecho, ella refería mucho que quería ir al baño.
y quería ir al baño por sí sola. Y el médico le dijo, es que tampoco puede sentarse. No puede mover más allá de los 90 grados, ya, punto. Entonces, el hecho de que esta paciente no pudiera ir al baño la deprimió muchísimo porque se negaba a usar pañal. Y en su cabeza fue, ¿sabes qué? No voy a comer, porque si no como, no necesitaré ir al baño. Y si no necesito ir al baño, pues ya, voy a estar bien y no me voy a deprimir más. Obviamente, el hecho de que no... Grave error, ¿no? Claro, Terminó peor. sí. Lo que prosiguió después, por la inmovilidad, por el tiempo de reposo, empezaron a salir úlceras por presión. Que para los que no saben qué son las úlceras por presión, ¿alguien quiere decir algo? Las úlceras por presión salen cuando estamos, precisamente lo que le pasaba a esta paciente, el reposo prolongado, empieza a haber una presión en las partes, en este caso como es talón, en la parte que es la misma cadera, empieza por esa presión, hay un corte sanguíneo y empieza a haber como es una herida muy grande. una herida muy grande, y esta herida puede complicarse precisamente más si llega a haber una infección, y esto puede llegar hasta el hueso, entonces puede haber un mayor riesgo de mortalidad. Sí. Que claro, no quiere decir que de la noche a la mañana se haga un cráter, ¿no? Esta herida empieza chiquito y va creciendo poco a poco entre más se va inmovilizando. Y lo riesgoso es cuando ya empieza a verse un tejido rosita. Poco a poco te vas dando cuenta que ya ves el músculo. Porque justo lo que sucede es que esta misma presión generalmente sale en partes donde el hueso está más en contacto con lo que hacemos presión, ¿no? Entonces, pues al no mover, la gravedad actúa por sí sola y es como si fuéramos cavando algo o apretando, pues se va deteriorando. Y es lo que le pasó a esta paciente. Llaman al médico, le dicen es que no está comiendo, es que es normal porque pues no se está moviendo, póngale esta pomada y ya, no la muevan porque le duele mucho la cadera, punto. Llaman a alguien más, alguien más, un fisioterapeuta, les dice, ¿saben qué? Está bastante mal porque no se ha movilizado, no hay forma de que se mueva, y pues no tienen la culpa porque tienen otras indicaciones del médico. Pero el hecho de que el médico les haya dicho que no muevan la cadera no quiere decir que ella no pueda mover el pie, no pueda mover la rodilla, no pueda mover sus brazos, cabezas. Exacto. Entonces, ya para esto habían transcurrido 2 semanas y media, 3. Empiezan a mover brazos, la paciente muy desanimada, obviamente porque no comía. Ya deliraba por todo este proceso. Empiezan las movilizaciones de pie, ya había ahí una rigidez muy notable y empieza a gritar. Es normal que... Cada estímulo se vuelve cada vez más doloroso a pesar de que no sea la zona de lesión. Exacto. Y esto no es solamente cosa de física. Entonces la paciente empieza a gritar de dolor, pues todos los familiares se espantan y dicen, ¿sabes qué, fisio? Ya no vengas otra vez, ya no te queremos ver, está sufriendo, no queremos que le siga doliendo. Y bueno, se decide suspender el tratamiento de la fisioterapia, recurren a otra, les dice, es que ya la paciente está muy mal, deberían buscar otro tipo de ayuda porque esto puede tener un final no tan feliz, ¿no? Buscan a otro médico, deciden buscar a otro médico y les manda ya pues cuidados paliativos, que los cuidados paliativos son aquellos cuidados pues ya cuando una persona está muy cercana a la muerte, es acompañar, me gusta decirlos como un bien morir, ¿no? Darle calidad de vida incluso cuando pues ya estamos muy cercanos a despedirnos. Exacto. Deciden llevarla a un servicio de urgencias por primera vez. Por primera vez. Fue un viaje muy grande y en el servicio de urgencias le dicen, ¿saben qué? Es que ya no se puede hacer mucho. La fractura ya está consolidando por el tiempo que ya llevaba un poco más de 3 semanas, pero ya está un deterioro o un fallo sistémico global, o sea, ya no solo era la cadera,
ya la hipoacusia se había incrementado, el daño neurológico ya era muchísimo mayor, la pérdida de fuerza, la pérdida de masa muscular, todo ya era, pues básicamente... Ya era un compendio de cosas. Sí, Ya... básicamente sí. Uh-huh. Le dan unos parches de buprenorfina para aliviar el dolor porque no se podía hacer nada más. Le ponen estos parches, 3 días después la persona fallece, ¿no? Lo que hacen estos parches es, en adultos mayores, pues descienden todos los signos vitales. Y esto resultó, pues, en la muerte. No sabemos, pues, porque no estuvimos ahí, si fueron los parches, si fue la inmovilidad, si fue el fallo sistémico, si fue la fractura de cadera. Pero, pues, lamentablemente, esta historia se repite en muchas otras historias igual. Historias no contadas, porque precisamente, bueno, algo que me llama mucho la atención es que no llegó al servicio de urgencias como primer contacto. Y quizá muchas personas que sucede lamentablemente algo así, todo lo llevan desde casa. Y el hecho de no llegar a estos centros de servicio, de atención médica especializada, pues son casos que no se cuentan. Pero claro, también entendemos, o yo entiendo, a esta familia que pues en realidad no tenían la información a la mano, ¿no? O sea, no Ese se es otro sabe qué factor muy hacer. importante. La fractura de cadera, 1 de cada 4 adultos mayores va a sufrir una caída. Y esto va a resultar en una lesión, como una fractura de cadera, que suele ser lo más común, ¿no? A partir de los 70 años, el 40% de la población va a tener una fractura de cadera, ¿no? Que ya es un número considerable. Y entre más grandes o más adultos, el riesgo de caída es mayor. Y muchos no saben qué hacer, muchos no saben cómo actuar, muchos no saben a dónde ir, a quién llamar. Recuerdo mucho el caso de otra paciente que se cayó, se fracturó, se fisuró la cadera, el fémur. Y lo siguiente que hizo fue decir, pues voy al huesero. ¿Y qué creen que pasó? Terminó fracturado. Pues el huesero justo le hizo una tracción, un acomodo, y esta fisurita, que la fisurita es como una rayita en el huesito. Literalmente, no pierde ni siquiera la continuidad, o sea... Nada. Lo que resultó, esta fisurita, fue en una fractura espiroidea, que este tipo de fracturas, pues es como una espiral tal cual, y es una fractura un poco compleja, ¿no? Entonces piensen que le están haciendo así al hueso y se literalmente en una espiral. Entonces, a lo que voy con esto es que muchas personas no saben qué hacer después de una caída, no saben a dónde recurrir, no saben a quién llamar. Y puede terminar en estas tragedias, ¿no? Que creo yo que se pudieron haber evitado. ¿Qué opinan de esta pequeña historia? Creo que podemos comenzar con cómo determinar cuando frente a nosotros pasó una fractura o determinar si es una fractura lo que tiene nuestro paciente o lo que, en este caso, el familiar con esta cuidadora debió hacer y debió decir si es una fractura o no es una fractura. Pues principalmente, bueno, es que es el primer paso, ¿no? En cuanto a la historia, reconocer qué tenemos enfrente, ¿no? Se cae la persona, y pues el dolor es instantáneo. Entonces, algo que valdría mucho la pena revisar primeramente, pues es el rostro de nuestro paciente, la expresión, el dolor, cómo está empezando a calificar su dolor mediante estos signos. Hay una revisión sistémica que evalúa la opción de tener como primer contacto siendo un cuidador o familiar. Sistemática. Una revisión sistemática que denota la opción de tener como primer contacto de evaluación siendo cuidador o familiar. Esto también es oportuno informarlo. Una escala por expresión facial. Y si se puede comunicar con el paciente, si el paciente es apto para responder a estímulos verbales, para responder a estímulos táctiles. Y pues desde ahí... O sea, con expresión facial, vean si tu abuelito se acaba de caer, vele la cara y
ve cómo es su semblante, si es de dolor, si es de agonía, si es de, ay, no pasó nada, calma, ¿sabes? Aprender a identificar cómo es esta cara me va a ayudar a mí a saber qué hacer. Otro punto que yo creo es que en este caso, por ejemplo, una bandera roja que sí nos indicaba que era fractura es que la paciente no podía ya moverse. O sea, refería mucho dolor a cualquier rango de movimiento, que si la levantaban, que si la acomodaban, que si todo esto. Incluso Ya, al reposo. al reposo también el dolor no paraba y aumentaba todavía en el movimiento. ¿Moretón? ¿No tenía? No me acuerdo. Probablemente sí tuvo un moretón después. Pero de inmediato algunos ni siquiera pueden revisar eso, ¿no? Y a algunos les da miedo moverlo. Algo que también es muy importante es que esta paciente ya no podía dar ni un solo paso. No podía levantarse ni siquiera por el dolor. El dolor era muchísimo. Y yo creo que si su adulto mayor, su abuelito se cae, puede caminar, da más de 2 pasos. Si da menos de 2 pasos, aguas, ahí sí ya importante puede ser una fractura de cadera. ¿Quién lo va a determinar? El médico. Y para esto es necesario de inmediato llamar al servicio de urgencias. Es real que la fractura de cadera es una urgencia médica. Precisamente. ¿Algo? Pues llama mucho la atención lo que la paciente refirió al inicio, la pérdida de fuerzas súbita inmediata. Bueno, recordemos que yo les había dicho que tenía demencia, ¿no? La demencia es un déficit neurológico, o sea, se va perdiendo cierta capacidad del cerebro, por así decirlo, ¿no? Ciertas conexiones neuronales que nos van a limitar ciertas funciones. A medida que va pasando más la edad, pues la masa encefálica, el tamaño del cerebro, del encéfalo disminuye, la transmisión nerviosa que va de cerebro a cuerpo disminuye, cada vez perdemos un poquito más la capacidad de caminar, perdemos un poquito más la capacidad a tan solo a veces de movilizar, y si a esto le aunamos ya un antecedente, como en este caso la demencia senil, pues creo que podemos tener un panorama más claro que esto pues no va más allá a un problema quirúrgico, ni mucho menos. Simplemente, pues, tener en cuenta que los pacientes a esta edad tienen mayor riesgo de sufrir una caída. Ahora, mi pregunta es, ¿qué vale más? ¿Una edad? Amor, ¿un buen amor? Que 1000 costales de oro. No, en una caída del adulto mayor, ¿qué importa más? ¿La edad cronológica, me refiero a cuántos años tiene, o la edad funcional, que con esto me refiero a todo lo que puede hacer? Esto depende mucho, yo creo, en este caso que mencionabas que es una persona muy activa. Creo yo, mientras una persona sea demasiadamente activa en cuanto a que subía escaleras sin problema, podía caminar a lo mejor largas distancias y no era una persona tan sedentaria, tal vez la edad cronológica pudiera superar como este estándar y pudiera tal vez desenvolver o dar un resultado diferente si su tratamiento no hubiese sido solamente el reposo prolongado. Uh-huh. Yo opino lo mismo. Sí, o sea, bueno, la verdad es que al final de cuentas el que va a decidir si se opera o no son los médicos ortopedistas, claro, ¿no? Nosotros podemos opinar, yo considero, en mi humilde opinión, que si era una persona apta para una cirugía. ¿Por qué? Porque no tenía comorbilidades, no había diabetes, no había hipertensión, no había enfermedades cardíacas. Funcionalmente estaba muy bien, subía y bajaba escaleras, tenía bastante fuerza, ¿no? Nosotros como fisioterapeutas hacemos una prueba de dinamometría en fuerza prensil y yo siento que a esta persona, si se lo hubiéramos hecho, hubiera salido en rangos muy ideales para muchas cosas, ¿no? Claro. Porque la fuerza de una persona nos va a decir qué tan capaz es para ciertas cosas, ¿no? Para afrontar ciertas situaciones como una cirugía. Yo tal vez hubiera marcado en ese momento al servicio de urgencias, ir a un hospital especializado como traumatología y ortopedia, ¿no? Que, bueno, sí, a pesar de que la carga de trabajo de los hospitales públicos es muy grande, la verdad es que la calidad de los tratamientos
también es bastante buena. O sea, yo sí quiero reconocer que por lo menos nosotros tres que hicimos el servicio en un hospital de trauma, lo que llegamos a ver es que sí había una atención. Bueno, las fracturas de cadera que me tocaron sí salían bastante Adelante, funcionales. salían adelante, precisamente. Y sí, recuerdo mucho el caso de otra persona, adulto mayor, de otra paciente que de 94 años con pues, cirugía de fractura, reemplazo total de cadera, ¿no? Y le fue bastante bien. En andadera ya no caminaba sin ayuda funcional, pero en andadera era muy independiente. Entonces, yo considero que este caso pudo haber sido igual. ¿O ustedes qué opinan? Y el final no pudo haber cambiado totalmente y drásticamente. Entonces, pues bueno, quedarnos como tal en la acción del familiar, pues acudir lo más pronto posible a un servicio de urgencias que sea el más cercano. Si ustedes no tienen la capacidad o la noción de cómo movilizar a un paciente que acaba de tener una caída, ya identificaste entonces estos puntos, ¿no? La cara de dolor es insoportable, el dolor es insoportable. No se puede mantener en pie. No se puede mantener de pie, no se puede parar. Caminar. No puedes tocarlo tantito, intentar levantarlo porque ya está gritando de dolor. Entonces hay personas aptas para hacer este tipo de movilizaciones y pues es de servicio de urgencias. Y recordar que siempre el tratamiento debe ser un tratamiento integral. O sea, claro. En este caso, bien pudo haber intervenido la ayuda de nutrición, obviamente la de los médicos especialistas, fisioterapeutas y psicología, ¿no? El hecho de que esta persona cayera en depresión por el hecho de no poder ir al baño por ella sola, o sea, lo entiendo yo desde la perspectiva de que pues es algo que yo hacía, es algo que mantenía mi identidad, por así decirlo, que todavía me podía levantar y caminar y poder ir al baño, que implicaba mucho, y ahora ya no puedo hacer eso. Sí, obviamente requiere ya ayuda más especializada. Claro. ¿No? Es entendible que en situaciones como esta y más en... ¿Adulto mayor? No, más en pueblos lejanos que no hay tanto acceso a este tipo de servicios, pues que las historias terminen en esto, ¿no? O sea, en una tragedia fatal que pudo ser evitada desde un inicio. Ahora, algo que me llama la atención también de esta historia es el hecho de que la familia haya decidido suspender la rehabilitación por el hecho de que doliera. ¿Debe doler o no debe doler la fisio? Fisios, ¿qué dicen? Hay momentos, bueno, con base en cierta experiencia clínica, en base a ciertos tratamientos, intervenciones y un poquito a la teoría, hay momentos en los que la fisio puede llegar a molestar, a doler, a causar, a provocar un poquito de la sintomatología que precisamente nos está impidiendo movernos. Pero esto no quiere decir, si el fisio está bien capacitado y sabe precisamente lo que hace y a qué objetivo quiere llegar, a veces tenemos que pasar ciertos umbrales, momentos de dolor, pero pues con la finalidad en este caso de que la paciente pudiera recuperar cierto rango articular, o sea, ya ni siquiera quizá la íbamos a parar, pero oye, pues que fuera capaz de ir recuperando un poquito la fuerza, que fuera capaz de recuperar un poquito la movilidad, tan solo en el hecho de decir, oye, necesito tomar agua, y ser ella quien extienda la mano para poder darle un trago al vaso de agua. A veces ya eso ni siquiera es posible, pues más que nada por la incapacidad. Y en este caso, pues ya hablando quizá de cuidados paliativos, un poquito más complejo, pero en pacientes que tienen este proceso de encamamiento prolongado, la fisioterapia precisamente va a buscar fortalecer las demás partes del cuerpo, los demás segmentos del cuerpo, para que si una articulación está dañada, el paciente sea capaz de moverse con el resto de su cuerpo y no pierda la masa muscular del resto del cuerpo. Y de esta manera también pues, puede encontrar cierta motivación a moverse un poquito más, a tomar iniciativas. Hay pacientes que tienen casos extraordinarios. Algunos es extraordinario cómo no resultaron fatales y a día de hoy pueden estar caminando en andadera, por ejemplo. ¿Y esto gracias a qué?
a la fisio. Yo me acuerdo de un caso, paréntesis. Es un paciente en cama. Ya llevaba 5 meses en cama, el paciente completamente succionado por el encamamiento. Era un paciente que tenía sobrepeso y cuando lo vi estaba chupado. Bueno. ¿Cómo? Estaba muy delgado. Perdió absolutamente toda su masa muscular. Ok. Y estaba demasiado flaco. Pero bueno, llegamos, lo vemos. Él tenía un dolor de rodilla y tobillo, pues muy excesivo. A veces lo refería de esa forma. Pero el estar dando y dando y dando, retroalimentando, decirle por qué es necesario movilizar, decirle por qué tiene que empezar a, digamos, soportar esos días de mucho dolor a la hora de movilizar. Y el paciente actualmente llegó al área de rehabilitación y salió andando en andadera. Ok. Yo recuerdo mucho a una paciente, o sea, hablando de esto de si debe o no debe doler, de una paciente, esta que les digo de 94 años, que empezamos a movilizar y dolía y le decíamos, señora, ¿cómo está? Y decía, es que me duele mucho. Y ya no quiero nada. Gritaba, pero denle. Y es como, a ver, espérese. Una cosa es que pueda molestar, que pueda doler un poquito, y otra cosa es que el dolor sea insoportable. O sea, también tenemos que respetar nosotros como profesionales el dolor del paciente. El dolor del paciente, y muchos pacientes llegan a consulta diciendo, es que ¿sabes qué? Me dolió muchísimo, pero tú dale. Si no duele, no sirve. No, tampoco se trata de eso, sí, creo yo. Hay momentos. Sí, claro, hay momentos que van a ser un poco molestos, dolorosos, incómodos, pero nunca debemos rebasar cierto umbral de dolor. Y yo creo que en este caso, el dolor causado por la movilización o por forzar un poco la movilización ya está dado por un proceso de inmovilización establecido, y si no movemos, si no revertimos eso, es peor. Hablando un poquito de esta otra paciente que les decía, recuerdo mucho que cuando logramos sentarla, avanzar, caminar unos pasitos, ella decía, ay no, es que yo me canso mucho, ya no me duele, me canso mucho, pero yo voy a hacerlos porque ya no quiero verlos. Y yo, ¿qué? No me malinterpreten. Es que ya no quiero verlos porque si los veo quiere decir que estoy mal todavía y ya no quiero estar mal. Entonces, es desde ahí se nota tal vez un poco la diferencia, el hecho de que una paciente decía, ¿sabes qué? Es que ya no lo voy a poder hacer porque mi tratamiento todo el tiempo me estuvieron diciendo, es que no lo mueva, es que no lo mueva, es que no lo mueva. A otra paciente que le decíamos, muévalo poquito, a donde aguante, ahí va a decir, bueno, sí, porque pues sí puedo lograr más cosas, ¿no? Ya logré la andadera, ya pude moverme, ya pude hacer estas otras cosas. Y decir, o sea, el tratamiento evidentemente fue diferente en las dos personas, el desenlace fue diferente. Triste por un lado, y me alegra que la otra paciente sea muy independiente. Creo yo que cabe recalcar mucho que en esta parte entendemos mal lo que es el reposo prolongado. No quiere decir, o bueno, al menos lo entendemos en las familias en dos contextos diferentes, que el reposo prolongado no quiere decir que nos dejemos de mover por completo. O sea, podemos movilizar extremidades indirectamente o directamente, siempre y cuando respetando lo que comentaba en el dolor, hasta algo tolerable, buscando siempre el objetivo de que esta parte de inmovilización no llegue a una parte más compleja, y es la que creo yo hace falta enfatizar mucho en situaciones cuando pasa con tu familiar o con tu abuelito, que no dejemos siempre la parte activa, que él pueda realizarlo y llevarlo más siempre a lo funcional. A pesar de que no lo podamos parar, puede realizar otras actividades que le ayudan a la motivación, a no desanimarse, y aquí creo que entra mucho también la parte donde si dejamos de hacer esto, se complica, como lo platicabas, que empieza la depresión, y de la depresión, por lo mismo, como adultos mayores empiezan a tener como estas ideologías de creer que tal vez soy una carga para mi familiar, me tiene que estar moviendo, o tal vez ni siquiera, en este caso que quería ella ir al baño, voy a dejar de comer para que yo no pueda moverme. Entonces, esto también lleva mucho a lo que platicaba Juan,
Y aquí entra en esta parte de los cuidados paliativos que le dan un enfoque a tener una dignidad en esta lesión para que pueda ser más llevadera junto con otras áreas de la salud como era la nutrición, psicología, los especialistas. Todo es un complemento de... En resumen, algo que me gustaría decirles, como, ok, tengo un abuelito que es muy... Mi abuelito Pancho. Mi abuelito Pancho es muy travieso, andaba jugando con su nieto y se me cayó. ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Una, para mí sería decirle, ¿estás bien? Y no por decirle, No es un ¿estás bien? cliché. Para que él me diga, ay, sí, me caí, estás viendo, ¿no? Yo creo que una persona que realmente sufre una lesión, el hecho de que le pregunten ¿estás bien? Le abre paso a explicarte qué es lo que siente. Ajá, No exacto. creo que una persona sea tan chistosa cuando tiene un dolor tan fuerte. Sí, aparte si esta persona sabe llevar bien, o sea, de que, ay, ¿cómo crees? Sí, me caí, pero no pasa nada, no me duele. El hecho que te responda ya te indica, ah, ok, está consciente, ah, ok, sabe responder, ah, bueno. Entonces, preguntar primero, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Que te cuente, que te explique cómo se siente, qué pasó en el momento, para saber tú cómo está aquí arriba, si la caída no afectó otra cosa. Si se puede comunicar, si el dolor no es incapacitante para que se comunique, ver su expresión facial, lo que decía Juan, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Para ustedes, ¿cuál sería el segundo paso? Para mí el segundo paso sería empezar a revisar físicamente qué es lo que podemos observar. En cuestión de que, pues claro, sería muy extravagante ver alguna fractura expuesta, pero pues claro, si no observamos ninguna anormalidad a través de la piel, y no solamente hablando de una fractura expuesta, ¿no? Una fractura desplazada puede modificar alguna parte articular de la cadera, ¿no? la forma de la cadera. Si inmediatamente tenemos un moretón, sangrado. Entonces, este tipo de cuestiones, observar cuál es el estado del paciente en cuanto a su físico. Para ti, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya le pregunté, ya lo vi, ¿qué sería? Si es dada una fractura, como comentamos, llamar a urgencias, emergencias, siempre y cuando, si podemos hacer algo al momento, si podemos levantarlo o movilizarlo. Yo creo que esa sería la siguiente pregunta, ¿no? ¿Te puedes parar? Ajá. Creo que sí, ¿Te puedes buena mover? pregunta. Yo creo que Sería oportuno. antes ver si puede hacer algo, o sea, para asegurarnos de que podría ser una fractura es ver, se mueve, no se mueve, vamos a intentar levantarnos, vamos a intentar caminar. Si de plano no puede intentar levantarse ni caminar siquiera, ahora sí, de inmediato llamas, ni lo dudas, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, si lo logra y ves que de repente el dolor no pasa, como que se desorienta o, no sé, alguna otra situación, también, o sea, lo ideal en todas las situaciones sería que un médico lo revise para ver que todo está bien. Lo primordial o para ir a urgencias es que no se pueda mover, ¿no? Ahí sí de inmediato. O alguna señal de un golpe directo a cabeza. A cabeza. Como el delirio. Pérdida de la memoria. Exacto. Bueno, sí pudiera ser. Ahora, si es una fractura, ya fui al médico, ya lo revisó y me dice, ¿sabes qué? Es cirugía. O tratamiento conservador. Ellos ya van a decidir, pero sí necesitan hacer una evaluación rigurosa. Y especialmente que esta evaluación no esté centrada en... Tiene 80 años, ya no se puede operar, ¿no? Sí, tu paciente ya está más para allá que para acá en edad. Y no lo hago por eso. Pues a consideración de los tres, el médico dará la pauta final. Nosotros no somos médicos, pero... Sí, claro, debe informarle también los riesgos, porque para toda cirugía existen un riesgo. Entonces, pues sería esta cuestión, ¿no? Te da el no y tú le preguntas por qué. Y preferentemente que te explique por qué. Y pues si no le hayas algún sentido al por qué, buscar otra opinión en medida de lo posible.
Ahora, si se decide operar o no operar, yo creo que después siempre debería ir acompañado de pues sí, de un tratamiento muy integral, donde acudan tanto nutriólogos, fisioterapeutas, que me sepan guiar qué puede, qué no puede hacer. Obviamente estas pautas las va a ir dando también el médico especialista, pero pues este tratamiento multidisciplinario, transdisciplinario, va a ayudar a que su recuperación sea mayor o más favorable, ¿no? Creo yo que estuve leyendo en algunos documentos que decían que menos del 50% recupera una funcionalidad como antes de tener su fractura. Entonces, sí, no vamos tal vez a lograr que sea tan independiente como antes, pero sí que sea lo más independiente posible. ¿No? Que no esté postrado en una cama, básicamente. Sí, que se movilice. Y yo creo que ese es o sea, post caída, post diagnóstico médico, yo creo que sería pues el hecho a tener en cuenta que nuestro paciente no termine postrado en una cama. ¿Algo más que quieras agregar? Empezamos de ese lado. ¿No? Yo creo que me doy por bien servido externando esto. Yo creo que todos hemos tenido pues alguna situación muy cercana. Quizá no es lo mismo. Yo tuve una cercana con un proceso de encamamiento y un proceso que terminó en pues algo muy malo. Precisamente de un paciente geriátrico, edad muy avanzada, depresión, encamamiento, absolutamente nada de apoyo por la familia, en cambio peleas, broncas, etcétera, ¿no? Y pues es un proceso que se ve cercano a cada persona y pues... Sí, yo creo que no es un tema sencillo, es un tema muy importante porque como les decía, entre más crecemos es mayor el riesgo de una caída y que esta caída tenga unas complicaciones importantes. Creo yo que no todos sabemos cómo actuar, eso es notorio porque pues nunca sabemos qué hacer hasta que nos pasa, pero siempre pensar que ir al servicio de urgencias más cercano en estos casos es lo más ideal, lo más idóneo, y ya que el médico nos ayuda a revisar qué se podría hacer, ¿no? Uh-huh. La fisioterapia tiene un papel importante, claro que sí, pueden pasar cosas un poco incómodas o un poco dolorosas, siempre es preguntar, tú como paciente, ¿qué hago, qué no hago, qué debo hacer, qué no debo hacer, qué debo sentir, ¿no? Y el terapeuta debería darte las respuestas oportunas ante esas dudas. ¿Tú, David? Creo que yo ya me acordé de una historia recientemente, no tiene mucho. Rápidamente, igual, un familiar directamente, ya me acordé. Tiene 96 años. La acaban de operar precisamente por una caída de su propia altura. ¿Qué es de su propia altura? Que se cayó de los piecitos. Estando de pie. Estaba parado. Es muy común. Parada, bueno, simplemente me cuentan que pisó una piedra, se tropezó y se cayó, ¿vale? Del lado derecho tuvo una fractura extracapsular y precisamente la operan, allá la intervienen precisamente en ese momento, llaman al servicio de urgencias y le dicen que pues, era cirugía totalmente. Es una historia totalmente diferente. Ya no es un tratamiento conservador y teniendo la misma edad. No sé, la edad no fue un criterio para el médico, más bien fue la funcionalidad, ¿no? Igual era muy activa, totalmente. Ella desde pequeña camina largas distancias, le encanta caminar. Yo a esa edad me gustaría caminar así, no puedo ahorita, ni siquiera. Ahorita puedo caminar tantas distancias. Y bueno, vaya, la operan a ella y le ponen una prótesis. Ok. Y hasta el momento, luego saliendo de la cirugía, me empezó a realizar ejercicio. Entró el área de fisioterapia principalmente, entró nutrición y psicología también fueron los que aportaron un buen tratamiento. Y saliendo de cirugía empezó a caminar. A mí me sorprende bastante. Es una persona mayor y bueno, el contexto... sigue activa. Y es un contexto muy diferente, con un desenlace totalmente... Diferente. Ok. Y pues,
creo que qué bueno. Qué bueno que su historia terminó. Qué alegría, la verdad. O bueno, no ha terminado más bien. No, Si sigue en ustedes terapia todavía. ¿Tienen alguna historia similar, algo que compartirnos, algo que quieran contarnos? Adelante. Chinla. Los leemos. Somos todo ojos. Todo ojos, todo lectura y pues bueno. Pues gracias por acompañarnos a este despedimos episodio. el segundo episodio. Vamos a despedirnos con esto. Gracias por quedarse, por chismear. Cuéntenos por escuchar qué les hasta el pareció. final. Exacto. Cuéntenos si les sirvió de algo, si les pasó algo similar, ¿no? ¿De qué otros temas pudieran Hablar, pudieran hablar o comentáramos. quisieran que comentáramos desde esta perspectiva? Recordamos, Una experiencia compartida. nosotros no venimos a dar cátedra absolutamente a nadie. Son perspectivas desde un personal de la salud que está inmerso junto con otros profesionales de la salud y pues bueno, nuestra perspectiva es muy diferente a la de otras áreas. Entonces, pues para que tomen en cuenta también estos aspectos. Si quieren que tengamos invitados, digan a quién invitamos para preguntarles cosas. ¿Qué? También, exactamente. Y bueno, que tengan bonito día, mañana, tarde, noche. Donde Que nos estén viendo. Y bueno, Nos pues despedimos. que se cuiden. Bye, bye. Adiós.